Muy buenos días, familia, de nuevo, ¿cómo están? Sí, felices, contentos. Qué gusto estar de nuevo en la casa de Dios, familia. ¿Está usted contento? Yo estoy muy alegre de estar en su presencia. Qué bonito tiempo pasamos en la adoración, ¿verdad? Un buen tiempo, dándole gracias a Dios por esta semana, por este día hermoso que Dios nos da. Y es un placer, de verdad, de estar en su presencia. Dios nos bendice todos los días. Así que le doy a usted la más cordial de las bienvenidas a este lugar, y a usted que nos ve por esta transmisión, a usted que visita nuestra página, nuestro canal de YouTube, pues muy bienvenido. Le mandamos un fuerte abrazo. Este día, familia, yo quiero compartir con usted un mensaje que he titulado Buena Tierra. ¿Lo puede decir conmigo ese título? Buena Tierra. ¿Usted ha visto los campos de agricultura, familia? Cuando usted va, por ejemplo, a Ciudad Obregón, cuando usted pasa por el Valle del Yaqui, a lo mejor usted ha visto muchos sembradíos, ¿verdad? Es más, llegando a Hermosillo también hay unos viñedos muy bonitos, ¿verdad? Verdes, y de repente se le miran las uvas preciosas. Y seguramente esas tierras que nosotros vemos ahí son una buena tierra. Por eso es que producen las uvas, por eso producen el maíz, el trigo, todo eso que nosotros nos comemos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero también hay tierras que no son tan buenas. Por ejemplo, ahora que fuimos de viaje, familia, por allá, por el desierto de Sonora, ¿verdad? En el área de Sonoita, San Luis, Río Colorado, un lugar casi sin ningún arbusto, ¿verdad? Sin ninguna matita, totalmente árida. ¿Usted cree que si en ese lugar se siembra algo va a producir? No, ¿verdad? Si usted siembra maíz, yo creo que no alcanzaría ni siquiera a brotar, ¿verdad? Porque casi es arena lo que vemos ahí. Es un terreno totalmente no fértil, es un terreno árido que no produce. Pero qué bueno, ¿verdad? Que hay buena tierra. Y yo quiero platicarle este día de una parábola que el Señor compartió con sus discípulos, con los que estaban a su alrededor cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y yo quisiera que leamos esta parábola, la parábola del sembrador. ¿Quién es el valiente que me ayuda, por favor? Presten atención. Resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. ¿Qué más? Sigue, por favor. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó y creció y dio fruto, y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta de 100 por uno. Gracias. Esa es la parábola, ¿se fija? Él, como una anécdota, ¿verdad? Como una historia que se le cuenta a veces a los niños, ¿verdad? Así el Señor, platicando con sus seguidores, le dice: fíjate que una vez había un sembrador, y cuando sembró, dice, tiró la semilla. Una parte cayó en el camino, dice. Otra parte cayó entre las piedras. Otra parte, ¿qué más? Entre espinos. Pero una parte, dice, de la semilla cayó en buena tierra. ¿Se fija? Y cuando los discípulos escucharon esta parábola, familia, ellos empezaron a preguntarse: ¿qué significa esta parábola? Y quizás nosotros también esta mañana tenemos esa pregunta: ¿qué significa esta parábola? Pregúnteme, ¿qué significa esta parábola? Vamos a verlo. El Señor mismo les dio la explicación, familia,
y está ahí mismo en Marcos 14, 4 del 14 al 20. Si alguien me ayuda, fuerte por favor. El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Adelante. Pero como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Hasta ahí. Wow. ¿Se fijan? Le puso atención a la explicación que dio Jesús. Él fue explicando cada uno de los casos, ¿verdad? Dice, el que cayó en el camino, dice, es como quien oye la palabra de Dios pero luego dice, viene el enemigo y les quita la palabra que oyen. Nos vamos a dar cuenta, familia, en cuatro casos que aparecen aquí en esta parábola, en esta enseñanza, que todos los cuatro casos escuchan la palabra de Dios. Todos de alguna manera se dan cuenta de las cosas de Dios. Como quizás todo el mundo también tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Si usted va con cualquier persona allá afuera y usted le pregunta, ¿alguna vez has escuchado de Dios? ¿Usted qué cree que le responda? Que sí. Todos tenemos en alguna forma la oportunidad, porque algún hermano se atrevió, ¿verdad?, a compartirle de la palabra, porque lo escuchó en la radio, porque lo vio en la televisión. Pero todos tenemos en algún momento la oportunidad de escuchar su palabra. El detalle, familia, es qué hacemos nosotros con lo que escuchamos, y eso es lo que nos diferencia unos de otros. Así como estamos viendo estos cuatro casos muy definidos en esta historia, así también nosotros podemos tener cuatro diferentes posiciones ante eso. Ahí en pantalla le va a aparecer a usted una imagen de cuatro niños. ¿Los ve? Cuatro jóvenes. Y haga de cuenta que, como dice la escritura, que nosotros somos como lo que se sembró, ¿verdad? Como lo que está comentando la historia. Y dice, unos están junto al camino, otros entre piedras, otro entre espinos y otros como buena tierra, ¿verdad? Yo le pregunto esta mañana, ¿cómo se identifica usted? ¿Usted es buena tierra? ¿Sí? ¿De verdad? Vamos a ver esta mañana qué es ser buena tierra. Pero fíjese que quizás nosotros, no sé, tengamos diferentes identificaciones, o bueno, para que se nos sea más fácil, voltea a ver a su vecino. ¿Usted le ve cara de buena tierra? ¿Será buena tierra? Usted a lo mejor, vamos a decir usted no, vamos a decir que todos los que estamos aquí somos buena tierra, pero vamos a decir que esos niños se voltean uno al otro y luego le saluda uno al otro y le dice, hola, junto al camino. Y luego el niño le responde, hola, entre piedras. ¿Cómo estás? Entre espinos, le dice. Pero uno por ahí dice que es buena tierra. ¿Cómo estás? Buena tierra. No, todos nosotros ya quedamos, somos buenas tierras, ¿verdad?
A ver, dígale a su vecino, ¿cómo estás, buena tierra? Nosotros a lo mejor nos imaginamos, familia, que ser buena tierra es como el color de nuestra piel, que soy blanco o soy moreno porque así nací, ¿verdad? ¿Verdad que usted no hizo nada por estar morenito? Bueno, hasta a lo mejor un poquito más porque estuvo en la playa, ¿verdad? O porque se puso en el sol, pero su color de piel es natural. Usted no hizo nada por tener ese color de piel o blanco. Bueno, Michael Jackson yo creo que sí, ¿verdad? Hizo algo por ahí. pero nosotros no hacemos nada, ¿verdad? Y nosotros pensamos que cuando escuchamos esta historia, esta parábola, nosotros pensamos que así nacimos. Es que pues yo no soy tan bueno, pues entonces soy junto al camino, por ejemplo, pudiéramos pensar. O la condición que yo tengo es porque Dios así me hizo. Déjeme decirle, familia, que no es así. Usted determina si usted llega a ser buena tierra o no. Es decir, algo se puede hacer, algo podemos hacer nosotros para tener la actitud correcta frente a la palabra de Dios. Decíamos que todos la escuchamos, ¿verdad? Todos escuchamos las cosas de Dios, pero no todos respondemos de la misma manera. Unos responden de una forma y otros de otra. Desafortunadamente hay quien no responde de la manera correcta. Dice esta parábola, familia, que los que están junto al camino son los que en alguna ocasión escucharon la palabra de Dios y luego se les olvidó, o vamos a decirlo como dice ahí, dice que vinieron las aves y se comieron la semilla porque estaba junto al camino, ¿verdad? Entonces eso simboliza, dice que el enemigo hace que se te olvide esa palabra que escuchaste. ¿Alguna vez usted ha ido a alguna congregación y dice, qué bonito estuvo la palabra, hermosa estuvo la palabra? ¿Y de qué hablaron? No me acuerdo, dice usted, ¿verdad? Pero estuvo hermosa. Y resulta que nosotros, familia, necesitamos aprender a guardar la palabra. Como la escritura en algunas de las versiones dice que es como si el enemigo se la quita, como que el enemigo le quita esa palabra impuesta en el corazón a través de lo que escuchó. Dice que se los quita. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos una palabra, como lo estamos haciendo esta mañana, familia, yo tengo que abrazarme de esa palabra. Y luego yo tengo que empezar a meditarla, tengo que empezar a pensarla para que se quede bien guardada en mi corazón. Porque muy fácilmente el enemigo viene y te quita esa idea. Muy fácilmente el enemigo no quiere que pienses en las cosas de Dios. Quiere que pienses en otras cosas, pero no en las cosas de Dios. Entonces te la quita, te la roba, vamos a decirlo de alguna forma. Y luego dice que está la semilla que cayó entre piedras. Acuérdense que la semilla simboliza ¿qué cosa? La palabra, ¿verdad? Dice que el que cayó entre piedras es como el que te dicen, fíjate que Jesús te ama. De veras, sí. Oh, qué bien, dices tú, respondes con alegría, con gozo. ¿Y quieres recibir a Jesús? Sí, claro que sí, lo recibo. Pero dice que inmediatamente después, cuando empieza a haber un poco de dificultades en la vida cristiana, que por ejemplo llegas al trabajo y te dicen, ¿ya te convertiste en un cristiano? Y ya como que le empieza a dar pena. Y entonces como no hay profundidad, dice, no sé si usted ha visto un lugar que es muy pedregoso. Si usted quiere sembrar algo en ese lugar, la semilla no va a tener la suficiente profundidad, entonces no va a prevalecer, sino que cuando pega el sol, esa matita o ese broto se seca y entonces ya no continúa. A veces así, cuando yo escucho en la palabra, voy muy entusiasmado,
pero luego ante las críticas de allá afuera ya no tomas. Híjole, no puede ser, ¿verdad? Ya te lavaron el coco, y entonces ya como que le da vergüenza a la persona y empieza a regresarse, ¿verdad? Dice, no, mejor ya no voy a ir, y ahí se terminó todo. Ese es el entre piedras. Y luego dice entre espinos. El entre espinos dice que sí avanzó un poco más, era un cristiano que empezaba a ir a la congregación, etcétera, pero dice que luego le surgieron cosas muy atractivas en el mundo, como por ejemplo el amor al dinero, como otras cosas personales, ¿verdad? Que son como de codicia. Y dice que fueron más grandes las cosas que estuvo viviendo en el mundo, las cosas que le importaron del mundo, que entonces dejó las cosas de Dios. Hace cuenta, dice que crecieron espinos y arroparon en la mata buena, ¿verdad? Vamos a decir, era una matita de maíz, por ejemplo, y ya no pudo prosperar, ya no dio fruto. Entonces, cuando nosotros tenemos demasiada familia, preocupación, demasiada angustia, demasiado ocupación en las cosas del mundo, eso me impide a mí seguir a Jesús. Cuando yo no le doy el lugar prominente a Dios, Dios no se merece, familia, un lugar secundario, sino un primer lugar. Dios quiere que en todo lo que tú hagas siempre esté Dios presente. No puedes decir tú, primero mi trabajo, por ejemplo, primero mi familia. No, es primero Dios y luego nosotros, ¿verdad? Y eso es muy importante. Cuando yo me quedo en ese lugar, todavía me hace falta crecer para poder llegar a ser una buena tierra. Usted y yo tenemos el reto de ser una buena tierra, de realmente recibir la semilla que es la palabra en mi corazón y permitirle que dé fruto, que fructifique. ¿Usted cree que la semilla de Dios será buena? La semilla de Dios, familia, es muy buena. Y sabe que produce en usted muchas cosas hermosas, puede producirlas. Pero si usted no la valora, la semilla, entonces no va a dar el fruto necesario. No va a dar el resultado que usted debería de tener. Hay personas que en algún momento estuvieron en las cosas de Dios y dicen, pero no, yo vi como que no era cierto, no era como mentira. No es cierto, las cosas de Dios no son mentiras. Las cosas de Dios es totalmente real, pero a veces nosotros no hacemos todo lo que necesitamos hacer para que la semilla de Dios, la palabra de Dios, fructifique en nosotros. Nosotros hemos oído que la palabra de Dios nos liberta, ¿verdad? Hemos oído que la palabra de Dios nos prospera. Hemos oído un montón de cosas y quizás todavía no estamos viendo los resultados, familia, en nosotros. ¿Por qué no estamos viendo los resultados? Porque no hemos avanzado, no hemos crecido, no hemos profundizado todavía como debíamos hacerlo. Y entonces pensamos que la culpable es la semilla. No, la semilla es buena, pero nosotros como tierra, ¿se acuerda que usted y yo somos tierra? Dice la escritura que polvo somos, ¿ah? Y entonces depende de nosotros qué fruto dé la semilla en mi vida. Depende de mí, según la actitud que yo tenga, según lo que yo crea de la palabra. Si yo la agarro como debo de agarrar la semilla, familia, y la siembro y la tengo bien guardada en mi corazón, eso va a dar fruto. Un fruto de victoria, un fruto de muchísimas cosas que la escritura nos habla. ¿Lo cree conmigo? ¿Sí? Es bien importante, familia, que nosotros
vayamos caminando hacia ser una buena tierra. En esta parábola, familia, hay 4 estados, 4 cosas que tuvieron las diferentes personas o los diferentes tipos de personas. Dice que la situación del primero, dice, si nos lo pone ahí en pantalla por favor, dice que eran los que no entendían o olvidaban lo escuchado. El primer tipo de persona es los que no entienden u olvidan lo escuchado. ¿A usted entiende la palabra? ¿Usted entiende lo que se le habla de Dios? ¿O cuando usted lee la escritura la entiende? ¿Sabe que Dios a nosotros nos puede dar entendimiento? Dios está muy complacido de abrirnos a nosotros el entendimiento hasta poder nosotros captar las cosas de Dios. A lo mejor usted puede decir válidamente, es que yo no lo entiendo realmente. Entonces usted puede pedirle a Dios y decirle: Señor, dame entendimiento para captar tu palabra. ¿Sabe que no todo mundo tiene esa dicha de tener la capacidad de entender las cosas de Dios? Resulta que se reciben por revelación, se reciben porque a Dios le place que usted lo entienda. Claro que uno tiene que anhelarlo, uno tiene que desear entender la palabra, y en el momento que usted lo solicita, en el momento que usted le pide a Dios eso, empieza a suceder eso. A usted le empieza a caer el 20 de lo que Dios está hablando, empieza a captarlo, y entonces puede dar los pasos necesarios delante de Dios, como por ejemplo, primer paso, creer en Jesús, ¿verdad? Usted ya lo sabe eso. Pero luego de ahí hay una serie de pasos que nosotros tenemos que tomar, como bautizarnos, ¿verdad? Como hacer una profesión pública de nuestra fe, etcétera. Hay una serie de cosas que nosotros como cristianos habríamos de hacer. En la segunda posición o el segundo estado, familia, ahí nos los dice que había poco gozo. Es decir, cuando se recibe la palabra, dice se recibió con gozo, pero luego se terminó el gozo. En otras palabras, hay personas que somos muy emocionales, y lo mismo que decimos ahorita que sí, mañana quizá ya decimos que no, ¿verdad? No, fíjate que siempre no, porque por lo que usted quiera, porque no me gustó esto, porque es muy temprano, porque es muy tarde, por lo que sea, mis emociones cambian, y entonces se acaba el gozo, la alegría de poder servir, honrar a nuestro Dios. ¿Y qué determina, familia, el gozo que yo tengo? ¿Será que nosotros podemos también tener gozo de parte de Dios? Dice que el Espíritu Santo nos llena a nosotros de gozo y de alegría, nos llena de su gozo. Y yo entonces puedo, familia, con Dios puedo empezar a madurar emocionalmente. Yo necesito llegar a ser maduro, un cristiano maduro, porque no me conviene a mí andar de aquí para allá como un papalote, ¿verdad? No me conviene tener un sentido, una respuesta hoy y mañana tener otra. Tengo que empezar a ser firme en todas mis decisiones. ¿Se requerirá, familia, una decisión firme en las cosas de Dios? Yo necesito tener firmeza. Yo necesito ser claro en las cosas que voy a hacer en Dios. Es decir, madurar en las cosas de Dios. Luego, el tercer estado, familia, dice, continúan en las cosas del mundo. Continúan en las cosas del mundo.
La tercer tipo de persona es los que continúan. Por ejemplo, hay quienes tienen, por ejemplo, les importa mucho su estado social y siguen trabajando de la misma forma, de tal manera de tener un espacio en la sociedad. El cristiano que ama esta condición que estoy comentando se distrae de las cosas de Dios, porque está muy involucrado en tener una imagen y le importa más qué dice la sociedad de sí mismo, y le importa mucho, ¿verdad? Su apariencia, de manera que trabaja inclusive de manera excesiva para poder lograr tener una posición económica alta que realmente lo mantenga como a él le gusta. Pero no solamente eso, hay placeres, ¿verdad? ¿No es cierto que el mundo te ofrece un conjunto de placeres? Y si tú otra vez estás volteando a ver los placeres, es que yo tengo que divertirme, piensan las personas, ¿verdad? Entonces eso no te va a permitir, familia, a ti tener un desarrollo cristiano. Si tú estás pensando en es que yo quiero hacer lo que todo el mundo hace, ¿qué tiene de malo que vaya a esa fiesta y me divierta? Son placeres, ¿verdad? Pero no quiere decir que no podamos hacer fiesta. Nosotros hacemos fiesta en el Señor, pero usted sabe lo que deriva de una fiesta. Regularmente son borracheras, orgías sexuales, ¿qué más? Un montón de cosas, ¿verdad? Cosas del mundo que te apartan, familia, de Dios. Cosas del mundo que te hacen no desarrollar, no permiten que la semilla de Dios realmente fructifique en ti. Yo quiero que la semilla de Dios fructifique en mí. ¿Y usted? ¿No puede decir esa frase conmigo? Yo quiero que la semilla de Dios fructifique en mí. Dios anhela eso, familia. Dios quiere que usted sea un hombre completo en Dios y que todo lo que Él ha dicho se manifieste en usted. Pero si usted se anda más o menos como por las ramas, como se dice, ¿verdad? Como dicho, es decir, realmente usted le importan más las cosas del mundo que las cosas de Dios, entonces esa semilla no va a dar su fruto. Y usted va a pensar que las cosas de Dios no son tan reales. Sí es real, pero solamente para aquellas personas que creen lo que Él ha dicho, pero solamente en aquellas personas que realmente profundizan en la palabra. Sobre esas personas es real la palabra. Sobre quien no tiene una firmeza en su corazón, en ellos no se cumplirá la palabra. A lo mejor a ti te han dicho en alguna ocasión una palabra de bendición y te han dicho: Dios quiere prosperarte, por ejemplo. Pero si tú no vives, como estamos comentando, de verdad en las cosas de Dios, esa palabra es probable que no se cumpla contigo, porque no has realmente establecido la palabra en tu corazón. Yo quiero que las cosas, que la semilla de Dios fructifique en mi familia. Bueno, y la última cosa, cuarta cosa o estado de estas personas es que el que entiende cambia y da fruto. ¿Qué es la buena tierra? ¿Se acuerda? Es la buena tierra. El que es buena tierra entiende la palabra. Hello. Entiende la palabra. ¿Qué más? Cambia. Realmente deja que la palabra haga un efecto en su vida, cambia su vida, pero luego da fruto también. Luego da fruto. Yo quiero, familia, dar fruto. ¿Usted quiere dar fruto también? Vamos a ver un versículo, familia, sobre el entendimiento que estábamos hablando en 1 de Juan 5:20. Si alguien me ayuda a leer, por favor. Pero también sabemos que el Hijo de Dios
ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias. Pero sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento. El entendimiento que nosotros tenemos, familia, Dios nos los da a nosotros. Y si usted se siente que le hace falta entendimiento, se lo podemos pedir a Él. Es su gracia la que nos va, es su favor la que nos permite tener entendimiento. Y yo se lo puedo pedir. Dice, el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento. Yo, ¿cómo doy gracias a Dios por ese entendimiento? ¿Y usted quiere tener entendimiento? Necesitamos tener entendimiento del Señor. Muy bien. Sobre el gozo que hablábamos, familia, 1 Tesalonicenses 1:6. ¿Cómo dice, por favor? Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Gracias. ¿Cómo recibieron la palabra? Con gozo del Espíritu Santo. Se fija, hay una diferencia, familia, entre el gozo mío natural y el gozo del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo le dura a usted su gozo personal? Su gozo personal quizá dure muy poquito, ¿verdad? Luego, después de unos minutos, se canse y pone una cara de malhumorado y quizás hasta como de sueño, y hasta quizá ya se duerme, ¿verdad? Pero el gozo del Espíritu Santo, familia, ese permanece. El gozo del Espíritu Santo, ese permanece. Y de eso se trata, familia. Que yo pueda siempre, invariablemente, gozarme con la palabra. Que yo siempre, invariablemente, pueda gozarme con la palabra. ¿Puede decir eso conmigo, por favor? Yo quiero gozarme invariablemente en su palabra. Yo necesito recibir con gozo, familia, la palabra y permitir que llegue a dar fruto en mi vida. En mi vida, en mi familia, en todas partes, ¿verdad? Debe de dar fruto. Luego vamos a leer otro versículo, familia, donde nos habla de que nosotros no podemos amar las cosas del mundo. Nos ayuda, por favor, Primera de Juan 2:15 y 16. No amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? ¿Hay alguna duda de este versículo? Dice, no amen las cosas del mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Aquí las dice: los deseos de la carne. ¿Qué es lo que naturalmente se le antoja a la carne? ¿Ah? Pecar. ¿Qué naturalmente se le antoja a usted? ¿Verdad? Al ser humano lleva una serie de deseos que son pecaminosos, ¿verdad? Dice los deseos de los ojos. Hombres por ahí creo que nos están hablando. Pero luego dice la vanagloria de la vida. Creo que les hablan a las damas. Y luego la dama quiere, ¿verdad?, estar con esto, con aquello, con lo otro. No quiero mencionar, pero cómo le gusta, ¿verdad?, engalanarse en exceso, a veces inclusive. Dice, esas cosas no provienen del Padre. Ojo,
Usted sabe que nosotros no somos incisivos en eso y no le decimos, no se ponga uñas largas como de gato. Nosotros no decimos eso, ¿verdad? Pero aquí lo dice muy claro, mujeres, dice, esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Si usted quiere que la semilla de Dios fructifique en usted, tiene que tener cuidado de eso, se lo digo claro. Tiene que más o menos apartarse usted de estas cosas. Dice, no las ames. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ay, pues entonces qué chiste. Pero es que debemos de tener una medida mayor para Dios. Yo tengo que amar las cosas de Dios. Si a mí me importa tanto andar tan bien como allá las personas del mundo, entonces quiere decir que estoy amando otras cosas, no estoy amando a Dios como debo de amarlo. Y eso es bien importante, familia. Yo tengo que apartarme de las cosas del mundo. No sé cuántas cosas usted puede identificar en su vida, pero es muy importante que lo hagamos. No le hagan caso a los niños, ellos están jugando. Y es la única manera, familia, de hacer que nosotros fructifiquemos, que la semilla de Dios dé fruto en nosotros. ¿Qué significa para usted, familia, que la semilla de Dios dé fruto en nosotros? Por ejemplo, si usted siembra una semilla de durazno, ¿qué cree usted que va a salir? Duraznos, ¿verdad? Y cuando usted le diga al durazno, tienes que dar fruto, ¿qué significaría eso? Que esté muy bonito, verde. ¿Qué es lo que a usted finalmente le importa de ese árbol de durazno? Que dé duraznos, ¿verdad? El durazno da duraznos. El cristiano, familia, ¿qué debe dar entonces? Otro cristiano, ¿verdad? Cuando usted llega al punto de poder compartir con alguien las cosas de Dios y esa persona recibe a Jesús, entonces usted empieza a tener frutos. Pero sabe que un cristiano no definido, un cristiano que no está firme, no se atreve a compartir con alguien de la palabra. ¿Y por qué no vino gente? Porque quizá no hubo alguien que le invitara a otra persona, que le compartiera de Cristo. Pero la única forma, familia, que nosotros vamos a poder hacerlo o tener la inquietud de hacerlo es permitir que realmente todas las cosas de su palabra penetren en mi corazón. Entonces yo voy a estar emocionado, voy a estar contento, voy a tener gozo de decirle, Cristo te ama, de decirle, sabes que hay un Dios que quiere lo mejor para ti. Cuando llegue a ese punto, yo voy a poder compartir con Él y entonces voy a empezar a dar frutos. Ahora le pregunto, ¿usted quiere dar frutos? Anímese, familia, a que eso realmente llegue a ser. Yo le estoy preguntando a mi equipo, al equipo de liderazgo de esta congregación, le estoy preguntando, ¿invitaste esta semana a alguien? ¿Le hablaste a alguien del Señor? Porque eso es bien importante. Si no lo estamos haciendo, quiere decir que todavía no llegamos al punto donde debemos estar. Todavía quizás estamos en el camino. Hola, en el camino. A lo mejor todavía estamos entre piedras, o a lo mejor estamos entre espinos. Yo tengo que estar como buena tierra, no ninguna de las anteriores, sino ser una buena tierra. ¿Usted quiere ser una buena tierra? Queremos ser una buena tierra. Cuidado, familia, con los engaños al respecto, porque yo puedo estar conforme con las cosas en la posición donde yo estoy, y me pueden estar viniendo ideas a mi cabeza que me complazcan, que me digan que yo estoy bien, como en la primera imagen que tenemos ahí. En la siguiente imagen, ¿ve esa muchacha que está ahí?
que tiene una pequeña oreja. Pero si yo sí escucho, es más, ahora fui hasta la congregación y tiene una oreja grandota, ¿verdad? Ahí. ¿Será suficiente escuchar, familia? ¿Verdad que no? Dice que cuando tú no solamente escuchas, posiblemente va a venir el enemigo y te va a quitar eso, ¿verdad? Se va a llevar la palabra. Entonces yo no me puedo quedar ahí. Cuidado con el engaño de decir, es que de verdad en mí sí brotó la palabra. Ahí vemos la siguiente imagen, ¿verdad? A lo mejor usted ya se ve como cristiano, como esa matita, ¿verdad? Pues si yo hice la oración del pecador, si yo sí fui a este evento, es más, hasta en un grupo de desarrollo estoy, pero todavía, familia, me hace falta todavía llegar a ser una buena tierra. O a lo mejor dice usted, pero yo ya crecí. Se fija, ahí está un arbolito así como es de mango, pero tendrá como 6 meses, 1 año. ¿Usted le ve fruto a ese árbol? Pero mire, yo ya hasta predico, pero no me puedo quedar ahí, familia. Todavía el plan de Dios es, y si puede poner la imagen por favor, ¿tiene algún fruto este árbol? Wow, ¿qué son esas cosas que están ahí? Mangos, ¿ah? Ese es el plan de Dios, familia, que nosotros lleguemos a dar fruto. Ese es el plan de Dios, que lleguemos a dar fruto, y fruto en abundancia. Entonces, pero la única forma de dar fruto es ser yo buena tierra. Y como decíamos, yo puedo llegar a ser buena tierra si efectivamente hago una serie de cosas para llegar a ser una buena tierra. No es que yo así nací y así me quedaré. No, yo como persona puedo ser una buena tierra según como yo responda a las cosas de Dios. ¿Está conmigo? Vamos a ver 3 claves, familia, para una vida mejor. Y estas 3 claves a su vez son como la respuesta de lo que estamos viendo de los casos que no produjeron fruto. ¿Se acuerda? El que está en el camino, pues ni siquiera brotó. El que estaba entre piedras brotó, pero luego se acabó. Y el que estaba entre espinos, los espinos fueron más altas y dice que la ahogaron a la plantita, tampoco fructificó. Entonces vamos a ver cómo vamos a evitar que eso suceda con nosotros. Clave número 1, familia: procuro entender y medito en la palabra. Lo repite conmigo, por favor. Procuro entender y medito en la palabra. Es necesario, familia, para no quedarnos como en el camino, que yo procure entender. Y ya veíamos un versículo, ¿verdad? Que si yo no entiendo, puedo pedir entendimiento a Dios y Dios me da la capacidad de entender. Y la única forma, familia, de que se quede esa palabra en mí es que yo la medite, esté pensando una y otra vez en esa palabra. Es muy necesario pensar en la palabra, si no se me va a olvidar. Luego, clave número 2, familia: profundizo en la escritura y confío en Jesús. Profundizo en la escritura y confío en Jesús. No es suficiente, familia, escuchar una vez la palabra. Yo todavía tengo que investigar más sobre lo que la escritura quiere para mi vida. ¿Sí? ¿Lo capta? Yo necesito ir y decir qué más dice la escritura. Me voy a meter, por supuesto, a un grupo de desarrollo y voy a anotar, voy a aprender lo que Dios quiere que yo aprenda. ¿Verdad que a usted le ha tocado estar en un grupo de desarrollo?
No se las pierda cada semana, asista, porque de esa manera va a ir usted profundizando. Y entonces ya no va a ser como el que se quedó entre piedras, ¿verdad? Ahora usted realmente va a profundizar. Pero a propósito de los conflictos, familia, que decíamos que cuando usted se convierte al Señor, allá afuera lo critican, usted necesita confiar en Jesús. Dice la palabra: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso, familia? Que así como Jesús venció al mundo, tú y yo también lo podemos vencer. Es decir, independientemente de las críticas, independientemente de las cosas que estamos pasando, dificultades para ser cristiano, yo necesito agarrarme de Dios. No puedo yo ser cristiano por mí mismo, necesito confiar en el Señor. Profundizo y confío en Jesús. ¿Está conmigo? Y por último, familia, le doy prioridad a Dios y dejo las cosas del mundo. Le doy prioridad a Dios y dejo las cosas del mundo. Siempre, familia, que hay algo en lo que usted se va a involucrar con Dios, usted debe decir sí. Si usted dice a veces sí, a veces no, ahora puedo, mañana no puedo, créame que la palabra no dará el fruto que debe de dar en su vida. Porque usted a veces, o cuando le sobra tiempo, le da importancia a Dios. Darle importancia es que invariablemente siempre usted dice sí al Señor, todo el tiempo. Vamos a tener una reunión de matrimonios, vamos para allá. ¿Ah? Vamos a tener un grupo de desarrollo. Imagínese cuando tenemos que orar, cuando tenemos que leer la palabra, yo tengo que darme tiempo para eso. Y es la única forma, familia, para poder que la semilla de Dios dé fruto en mi vida. Y la segunda cosa ahí de este punto dice: dejo las cosas del mundo. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil para una persona, un humano que no está bien definido, dejar ciertas cosas del mundo, ¿verdad? Porque se nos hacen muy agradables, porque nos gusta, ¿verdad? Todavía algunas cosas, pero es necesario dejarlas. ¿Me está escuchando? Es necesario dejarlas a un lado. La vanagloria de la vida, decía, ¿verdad? Este pasaje. ¿Qué más? Los deseos de los deseos de la carne y en los deseos de los ojos, ¿verdad? Necesitamos nosotros, familia, dejar las cosas del mundo, y de esa manera usted y yo daremos fruto, familia. Dice que hay 3 tipos de frutos: al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sabe que eso es muy productivo? El reino de Dios es súper productivo. Si una oveja, por ejemplo, tiene otra ovejita, ¿qué porcentaje, familia, es de productividad de esa oveja? El 100%. Pero 30, vamos a cambiarlo a números. ¿Qué porcentaje es 30 sobre 1? Es el 3000%, exacto, muy bien. Pero luego fíjese, 100 por 1 es el 10,000%. Wow. ¿Se fija qué tan productivo es el reino de Dios? Si usted va al banco y quiere poner ahí su dinero, le dice el dueño del banco: por cada 100 pesos que me des, te voy a dar 1 peso al año. Te da el 1%, imagínese. ¿Sabe qué es lo que hace el reino de Dios? 3000%, perdón. 3000, 6000
y 10,000%, al 30, 60 y 100. Ese es la bendición del reino, familia. Yo la quiero. ¿Usted la quiere? Es como Dios nos va a nosotros multiplicar. Es como Dios a nosotros nos va a traer cosas buenas, familia, a través de ser productivos, de dar fruto en nosotros. Yo quiero que en mi vida la semilla de Dios dé fruto, y entonces voy a compartir con muchas personas de su palabra y nos vamos a multiplicar. ¿Está usted listo para eso, familia? Para multiplicarse. Dios quiere en nosotros que la semilla fructifique en nosotros. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Muchas gracias a usted que nos ve por esta transmisión. Yo le animo a que usted también piense en ser una buena tierra para el Señor. Le mando un fuerte abrazo y que el Señor le bendiga. Hasta pronto.